Leí tu post acerca de la muerte y me surgió una inquietud. Justo ahora estoy atravesando mi duelo por la pérdida de mi mascota, una perrita bulldog francés que fue mi compañera de vida y mi soporte moral por 9 años. ¿Tú qué piensas que pasa con ellos una vez que dejan este mundo? ¿Nos volveremos a encontrar en esta vida o en el siguiente plano? Bueno, pues gran pregunta, Omar, y a todos los que me la hicisteis, muy interesante. Deciros que este tema es realmente complejo, y no se puede responder de una forma sencilla, ni mucho menos breve, creedme. Por más que quisiera hacerlo, no podría daros una respuesta de sí o no, súper breve, sin explicaciones. Tienes que trabajar, Omar, por tu parte, no hay otra. Es necesario que investigues, que medites y que llegues a tus conclusiones. Es necesario, esto solo se puede comprender así. Te recomiendo en tu investigación leer libros donde se trata este tema en profundidad, por ejemplo, libros de teosofía, La doctrina secreta, por decir uno, de Madame Blavatsky, libros de antroposofía, por ejemplo, los de Rudolf Steiner, o de Max Heindel, o libros de Harvey Spencer Lewis. Te estoy dando algunos de ellos, pero puedes encontrar muchísimas fuentes. Todo ello te puede ir dando pistas sobre el tema de la reencarnación, cómo funciona, por qué está ahí. Y bueno, las aproximaciones pueden tener variantes, cada cual tiene la suya, pero la sustancia de fondo suele ser la misma, y es algo que se pierde en la noche de los tiempos realmente. Y bueno, yo quiero ayudarte en tu búsqueda, por supuesto, y te voy a dar algunos de mis pensamientos al respecto, y no me los saco de la manga, no son pensamientos que me estoy inventando ahora en tiempo real, sino que son, bueno, el resultado de 25 años de mucho trabajo de estudio y de meditación y de búsqueda, y te voy a dar mi punto de vista, mi impresión, por lo menos unas pinceladas, porque es muy difícil dártelo todo, tendría que escribir un libro entero, quizá algún día lo voy a hacer, sobre el tema, pero deseo que esto te ayude al menos a llevar tu búsqueda pues, por mejor sendero, ¿no? Bueno, decirte que sobre este tema, como cualquier otro de la espiritualidad, no vale solamente la aproximación intelectual, ni tampoco la aproximación solamente intuitiva. Hay quien dice, bueno, es que un ángel me ha dicho tal cosa, o he tenido un flash intuitivo que me ha dicho tal cosa, y me lo creo directamente porque he tenido esa intuición. Eso no es el camino mejor en la espiritualidad. En la espiritualidad la intuición jamás se deja de lado, jamás. Pero no te quedas solo con la intuición, Un verdadero buscador también usa la razón. Somete lo que le dice su intuición a su proceso interior, de razonamiento, de contrastar con ideas que ella tiene, de investigación, de meditación, y tiene más revelaciones y las tiene todas en cuenta, y de ese balance llega a su propia impresión personal, pero no adquiere ese conocimiento, esa certeza solamente de manera lógica y racional, pero tampoco solamente de manera intuitiva y ya está, y no pienso más, no. Hay que leer, hay que estudiar, es un proceso de toda una vida, hay que darle vueltas, hay que usar la mente, la inteligencia, tu razón, tienes que llegar a tus propias conclusiones, someterlas a tu intuición, tu maestro interior te ayudará, y llegar a tus propias conclusiones, con tu propio sentir y tus propias palabras. Pero las dos cosas son necesarias. No basta solo decir, yo es que no quiero saber nada de libros, no quiero saber nada de lo que me han legado los sabios del pasado, porque yo lo capto todo intuitivamente y yo lo de pensar no es lo mío. Eso no vale, Eso vale. Si tú quieres seguir una vía de ese tipo, quizás te interesa una vía mística, pero la vía mística no es esa. La vía mística es una vía de comunión con lo superior, por experiencia directa. Te tienes que retirar y pasarte la vida buscando esa comunión, como han hecho los místicos del pasado. Y entonces no tienes nada que estudiar, porque lo que buscas es esa experiencia directa. Pero esa pregunta que me estás haciendo no es una pregunta por la vía mística, es una pregunta por la vía intelectual. Y para responderla, pues te tengo que dar esas pautas. Bueno, con esta introducción decirte... Primero tenemos que hablar del alma humana. El alma humana es una. Es un organismo enorme, pero como todo organismo está dividido en pequeñas células. Células que están diferenciadas, pero no separadas. Y esas células, cada una de ellas es un alma individual, un ser humano. Cada célula es un alma individualizada y se expresa a través de la autoconsciencia. Cada uno de nosotros somos un punto de expresión de la consciencia humana a través de la autoconsciencia. Somos un alma individual. Esto solo ocurre con los seres humanos en este planeta y en todo el universo que conocemos. Somos los únicos en lo que conocemos que somos autoconscientes. Somos almas individualizadas dentro de la humanidad, pero que tienen su propia autoconsciencia. Tener un alma individual diferenciada dentro de la humanidad, pero no separada, permite tomar decisiones. Te da el libre albedrío.
Ese libre albedrío te enfrenta al problema del bien y el mal. Si haces caso a lo que te dice el alma humana, vas por el camino del bien. Si haces caso a lo que te dice el ego, vas por el camino del mal, vas por el camino de crear separación. Cuando haces caso al ego, te estás enfrentando a acumular deuda de destino o karma negativo. Cuando haces caso al alma, acumulas karma positivo. El karma es una ley de compensación, al fin y al cabo, que luego te someterá a pruebas, ¿no? Que no son castigos, son pruebas que te permiten tomar conciencia de lo que tienes que compensar y hacer algo para compensar. Entonces, bueno, lamentablemente el ser humano se ha identificado con su personalidad, ha hecho caso al ego, se ha identificado con una falsa sensación de separación y con ello pues ha generado toda una fractura enorme en la humanidad. Luego os hablaré de esa fractura en otra cuestión. Bueno, en lugar de ser un organismo, la humanidad, compuesto de células diferenciadas pero no separadas, al final está compuesto de células enfermas, células que se sienten separadas y van cada una por su lado. Y necesariamente, como estamos acumulando a nivel individual, lamentablemente, durante toda nuestra historia, un montón de karma individual y grupal negativo, entonces surge la necesidad de la reencarnación, puesto que la vida de un ser humano desde la tumba desde la cuna hasta la tumba no da tiempo. No tienes tiempo humanamente para compensar todo ese karma. Eso no lo hace nadie, vamos, salvo unos pocos seres a lo mejor que han pasado por este planeta, que los puedes contar con los dedos, pero realmente no. Es poco tiempo, el tiempo de un ciclo de vida. Por lo tanto, es necesario varios ciclos de vida en contacto con el mundo material, con la escuela de la vida, para enfrentarse a esas pruebas kármicas, superarlas e ir reparando esa deuda de destino, ir compensando ese karma negativo hasta llegar a perfeccionarnos. Ahora, eso pasa con los seres humanos. Como existe libre albedrío, existe el problema del bien y el mal, por lo tanto se genera karma y por lo tanto es necesaria la reencarnación para tener varios ciclos en los que poder compensar esa deuda de destino. Si no, estaríamos creados con mala leche, perdonad la expresión, pero es verdad, dándonos tan poco tiempo para compensar tantos errores, siendo que es muy difícil que eso lo podamos hacer, ¿verdad? Bueno, pues eso es el ser humano, pero los animales es otra cosa. Los animales no han llegado todavía a tener un alma individualizada. El alma grupal de los animales se expresa grupalmente a través de ellos. O sea, el alma grupal se expresa a través de ellos como entidades también diferenciadas, pero no autoconscientes. La subconsciencia grupal de la especie se expresa a través de ellos, pero no se expresa de forma individualizada, sino de forma grupal. O sea, los animales pueden tomar decisiones inteligentes y demás, pero esas decisiones no son autoconscientes. Ellos no saben que están decidiendo. Un ser humano cuando toma una decisión lo sabe. Un animal no sabe que está tomando una decisión. Aquí valga un pequeño paréntesis para decir que algunos seres humanos algunas veces se comportan como animales, no como animales, sino peor que los animales, ¿no? Porque toman decisiones de forma inconsciente y además las toman haciendo caso al ego, que eso no lo hacen los animales. O sea que incluso se comportan peor que los animales. Los animales siguen las leyes universales y no están haciendo nada malo. Si un animal, por ejemplo, decide matar a otro animal para comer, para subsistir, no lo ha hecho después de un proceso de decisión en el que aparece el angelito y el diablito, ¿no? Y al final le hace caso al diablito y mata al otro animal, no. Es las leyes universales a través de la subconsciencia de esa especie que se expresan y el animal expresa. Al final convierte eso en acciones a través de su sistema nervioso y, bueno, tiene sus reacciones instintivas que le llevan a hacer eso. Pero eso no es un proceso de decisión en el que haya un enfrentamiento con el bien y el mal. Bueno, inciso cerrado, eso es otro tema, volvamos al alma grupal de los animales. Para poner un ejemplo claro, imagina que alguien te pega un martillazo en el dedo. Obviamente te va a doler, pero ¿a quién le duele? ¿Quién siente el dolor? Obviamente lo sientes tú, no lo siente tu dedo, lo sientes tú. Los dedos tienen una existencia diferenciada, pero no separada, ni tampoco individualizada. Un dedo no siente por sí mismo, este dedo siente por sí mismo y este otro tiene un sentimiento por sí mismo, no. Quien lo siente eres tú, los dedos sienten a través de ti, o tú sientes, mejor dicho, a través de los dedos, ¿no? Creo que las dos cosas a la vez en realidad. O sea, el alma humana individualizada, que es la tuya, es la que siente, ¿no?, lo que le pasa a ese dedo. Si te arrancan un pelo, ¿acaso le duele al pelo? No, te duele a ti. Esos pelos están en ti y tú eres quien siente, ¿no?, lo que sienten esos pelos. Pues con los animales pasa algo similar. O sea, no es el animal como una conciencia individual quien vive las cosas, sino que las cosas del alma grupal de los animales, de su especie, se viven a través de ellos y se viven de forma inconsciente.
no de forma autoconsciente como la nuestra. Ellos no saben que las están viviendo. Al no haber autoconsciencia y no hay individualización del alma de un animal, pues no hay karma, porque no hay ningún enfrentamiento a ese problema del bien y el mal, y por lo tanto no tiene ningún sentido pensar en la reencarnación. Si no se acumula ningún karma negativo, no hay necesidad de reencarnar, no hay ningún propósito para que eso tenga que hacerse así. Bueno, pues de la misma forma, para mí, usando toda esa lógica, no tiene ningún sentido la metempsicosis. La metempsicosis es el proceso de encarnar, pero en un animal. Eso no tiene sentido con todo lo explicado, primero porque un animal no tiene alma individual, y nosotros sí. Así que si tú como alma individual tuvieras que encarnar en un animal, es una contradicción, ¿no? Lo que está individualizado no puede encarnar en lo que no tiene individualidad, no tiene sentido. Y además, puesto que un animal no acumula karma, sería también muy mala leche, ¿no? Porque tú estás aquí acumulando karma y luego bloqueas toda tu evolución, ¿no? Porque te irías al reino animal donde no acumulas karma, no puedes compensar el karma negativo que tengas acumulado. Y bueno, la metempsicosis va totalmente en contra, es mi parecer, en contra de la evolución de la conciencia, porque es ir justo en el lugar contrario de la evolución. Así que bueno, si tú decides pensar que en el universo pues la metempsicosis es una forma de castigar al que no evoluciona, al que no compensa cosas, yo lo respeto, pero yo no lo comparto. De todas maneras, yo te doy mis pinceladas para que cada cual saque sus propias conclusiones. Ahora también hay que decir una cosa: las diferentes especies de los animales no tienen el mismo nivel de elevación de la consciencia. O sea, no es lo mismo un perro que una oruga. Son centros de expresión de la misma alma única, igual que lo somos nosotros, pero esos centros de expresión tienen un nivel de conciencia menor, ¿no? Además también tienen una estructura cerebral, obviamente, con menos capacidades, ¿no? No es lo mismo que un perro, pues una oruga. En un perro, por ejemplo, apreciamos un nivel de personalidad que no llega a ser igual que el del humano, que es mucho más avanzado, pero se nota que se acerca, tiene algo. Puedes distinguir caras, puedes distinguir una personalidad que en una oruga, por mucho que lo intentes, pon 20 orugas juntas y ya verás cómo te cuesta diferenciar la personalidad de una y de otra, ¿verdad? Pero sin embargo, de varios perros sí que puedes llegar a hacerlo, ¿no? Por eso hay quienes piensan que los animales más evolucionados, los más cercanos al ser humano, que bueno, han aprendido y han evolucionado con nosotros, pues se piensa que sí que están en un proceso de individualizar su alma, ¿no? Yo personalmente creo que es así. Y yo creo que esos animales, como por ejemplo el caso de los perros o los animales domesticados, ¿no? Pues empiezan a entrar poco a poco, muy tímidamente, pero están empezando a entrar en ese proceso de individualizar su alma y por lo tanto de llegar a entrar en el ciclo de la reencarnación. No, todavía están compensando karma en nada de eso, pero creo que están en ese proceso, ¿no? Eso ya, cada cual tiene que sacar sus conclusiones. Hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no, y yo no voy a imponer nada a nadie. Cada cual tiene que sacar sus conclusiones, ninguna es mejor que ninguna otra, todas son igual de discutibles y de respetables, y lo importante es que cada cual tenga su comprensión. Eso es lo más importante, porque estos temas solo se pueden entender interiormente y por experiencia directa. Ahí te lo dejo, Omar, y a todos los que me habéis preguntado. Como veis, es un tema complicado, pero espero haber daros las pinceladas para poder abordar, meditar en todo lo que he explicado, y este libro os puede ayudar mucho. Lo he escrito para eso, Eres Luz. Ahí hay un capítulo incluso dedicado al tema de la relación del alma, la personalidad, esos ciclos, etcétera, etcétera. Os ayudará muchísimo. Y tengo una pregunta de Piensa Divergente, que dice lo siguiente. Dice: cuando hablas de fractura y separación en la humanidad, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, este es un tema importante, y de hecho ya os he hablado en la cuestión anterior, he mencionado la fractura que hay en la humanidad actualmente. Y bueno, pues deciros, primero de todo, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es muy interesante y me da pie para tocar este tema. Y como decía antes, el ser humano ha usado su libre albedrío, un poder que tiene, que ningún otro ser en este planeta tiene, y lo ha utilizado para tomar decisiones muy incorrectas a través de su historia. Habrá tomado algunas correctas, sí, pero seamos sinceros, no ha escuchado demasiado a los impulsos del alma y le ha hecho más caso al ego. Y esto ha hecho que sus decisiones hayan sido de todo menos buenas. Y basta mirar al mundo, no hace falta pruebas, mira cómo está el mundo. Si ves cómo está el mundo actualmente, está claro, eso es el reflejo de las decisiones que el ser humano toma ahora y de todo lo que ha tomado como decisión durante toda su historia, a nivel individual y a nivel grupal. Intentar negar eso es faltar a resolver un problema, porque realmente la humanidad está fracturada y eso está muy claro, ¿no? Entonces, cuando el ser humano hace caso al ego, el ego crea para ti
una falsa ilusión de separación. Y entonces, si te encadenas a esa falsa ilusión, si te crees lo que el ego te dice, entonces te vas a creer que eres una entidad separada del resto de la humanidad, una de esas células enfermas, ¿no?, dentro de ese organismo mayor, que en lugar de estar simplemente diferenciadas, pero formar parte del mismo organismo, se sienten separadas y crean daño. Todos y cada uno de los problemas que existen en la humanidad, todos, absolutamente todos, están causados por la identificación con esa falsa sensación de separación. E insisto, si miramos el mundo, podemos comprobar que esto espanta, porque realmente no podemos decir que el ser humano esté tomando muy buenas decisiones, ni que le esté haciendo caso a su alma individual, ni mucho menos como humanidad, al alma grupal de la humanidad, en absoluto. Ahí está la separación, ahí está la fracturación, ahí está lo que hace el ego. Miramos el mundo y vemos guerras, peleas, vemos envidia, hipocresía por todas partes, racismo, intolerancia, violencia de género, discriminaciones de todo tipo, injusticias y una larga lista de problemas que existen y que residen en la humanidad. Y todos los problemas, todos, insisto, absolutamente todos los que se te puedan ocurrir de los problemas que tiene la humanidad, cada uno es diferente, pero todos tienen una cosa en común en su raíz: la falsa identificación con un sentimiento de separación que lo ha creado el ego. Para ponerlo de otro modo, si un ser humano se considerara totalmente unido a la humanidad y no se considerara separado, ese ser humano lo único que querría es el bien para la humanidad, porque sería como hacerse el bien a sí mismo, y jamás le quería hacer daño, jamás le haría daño a ningún otro ser humano, porque como se siente la humanidad entera, sería como hacerse daño a sí mismo. O sea, solo pensaría en hacer el bien al prójimo, no por encima de sí mismo, tampoco por debajo de sí mismo, sino sencillamente como a sí mismo. Amaría al prójimo como a sí mismo. Ese es el mensaje. Ese mensaje corresponde a la consciencia del alma humana, que también se le conoce como consciencia crística, evidentemente. Y ese es un estado al que tenemos que llegar, la gran iniciación siguiente que tenemos que dar y a la que no hemos llegado todavía. Así que, ¿acaso vemos en el mundo que los seres humanos se comporten así, como si se sintieran la humanidad entera? Claro que no, no lo vemos ni de casualidad. Y esto lo que nos está mostrando es una radiografía clarísima de la fractura que hay en la humanidad. La humanidad está partida en pedazos, porque hay un montón de células que van por su lado, que se sienten separadas. Una persona que se siente separada puede hacer daño, y hará daño al prójimo. Una persona que se siente unida a los demás jamás podría hacer daño a nadie. Estamos lejos de eso, pero a eso es a lo que hay que llevar. Todos los senderos espirituales, todos proponen una solución a ese problema. Todos conducen desde lo separado hacia lo unido. Da igual que sean religiosos, místicos, esotéricos, filosóficos, iniciáticos, teosóficos, del tipo que sea. Todos los senderos espirituales verdaderos de todos los tiempos lo que buscan en última instancia es el regreso a la unidad. Regresar a la unidad quiere decir pasar de lo que está separado a lo que está unido. Y eso necesariamente tiene que pasar por reparar a la humanidad, que además tiene un rol en todo ese proceso y no lo cumple porque está fracturada, está rota en pedazos. Así que hay que empezar primero, vale, sí, piensa en llegar a la unidad todo, pero piensa primero de todo en reparar lo que no funciona, que es la humanidad. De por sí hay que reconciliarla. Y los mensajes de la mayoría de avatares espirituales que han pasado por este planeta nos han incitado a hacer eso, a hacer lo mismo, a reparar precisamente esa humanidad. Así que, por supuesto, la fractura está ahí y, bueno, contestando a la pregunta, pues todo lo que he explicado es justo a lo que me refiero cuando digo que hay que reparar las fracturas de la humanidad y que la humanidad está separada y rota en pedazos. Todos podemos hacer algo. Evidentemente no lo hacemos de manera grupal y no parece posible que lo hagamos de manera grupal, ha quedado más que demostrado. Por eso el trabajo empieza no de manera grupal, no hay que esperar a que todos lo hagamos, sino que el trabajo empieza dentro de cada uno de nosotros. Porque, ¿cómo, si estás roto por dentro, puedes ayudar a reparar lo que está roto ahí fuera? ¿Cómo puedes servir a la humanidad si primero no eres un buen servidor? Para ser un buen servidor, primero tienes que quitar o solucionar todos los problemas que te impiden ser un buen servidor. Y cuando hayas solucionado esos problemas, entonces puedes salir ahí a servir y beneficiar a la humanidad. Igual que en un avión, te tienes que poner primero la mascarilla antes de ayudar a otras personas, porque si no te ayudas tú, no puedes ayudar después a los demás. Y es así. Eso no es egoísmo. Eso es el sentido correcto en el que va ese camino
de regreso a la unidad. Repárate tú, no de forma egoísta, sino para convertirte en un mejor servidor, pensando en los demás. Y eso es amor, eso no es egoísmo. Así que bueno, ahí dejo esos pensamientos. Y voy a tratar también otra pregunta que tengo. Vamos a beber un traguito para cuidar la voz. Y fijaros qué mensaje más bonito, ¿verdad? No hay nadie como tú. Una gran verdad, ¿eh? Y bueno, me dice Lupita, dice, cuando trato de meditar, comienzo a ver como neblina o como una bruma morada. Y me pregunta, ¿qué significa? Bueno, Lupita, muchas gracias, Lupita, por tu pregunta. Es una cuestión muy interesante que me permite pues, explicar varios temas muy relevantes de la meditación. Mira, las experiencias que surgen al meditar son algo que es personal, es individual y es intransferible. No lo puedes explicar a nadie con palabras, aunque lo intentes. Solo vas a conseguir una mera aproximación, pero nada más. Solo tú puedes interpretar lo que te pasa en la meditación. Nadie lo puede hacer por ti. Hay varias personas que pueden tener una misma experiencia, aparentemente, la misma experiencia durante la meditación, y sin embargo a cada una de ellas esa experiencia le puede estar diciendo algo absolutamente diferente. Ninguno puede interpretar lo que ha vivido el otro, en absoluto. Lo que para ti significa una cosa, la misma experiencia significa otra cosa para mí. Y de hecho, nadie te puede asegurar de ninguna manera que realmente estamos viviendo la misma experiencia, aunque lo contemos con las mismas palabras, puesto que es algo subjetivo. No existe ninguna forma objetiva de comprobar que lo que yo experimento es lo mismo que lo que experimentas tú. Conclusión, tienes que llegar tú a tu propia conclusión, así de simple. Si alguien interpreta lo que tú experimentas durante la meditación, esa persona no puede estar diciéndote la verdad. O sea, ¿cómo va a saber nadie lo que tú vives en tu interior? ¿Cómo va a saber nadie lo que eso significa para ti y solo para ti? Esas experiencias están ahí explícitamente para ti, están dirigidas a ti. Nadie las puede interpretar mejor que tú, nadie. Aquí, mira, nadie como tú, como en la tacita. Entonces no le dicen nada esas experiencias a nadie que no seas tú. En conclusión, yo no puedo decirte qué significa eso de la neblina ni el color morado. Si lo viviera yo, tendría mis propias experiencias y mis propias conexiones con otras cosas que yo he experimentado, pero lo estar viviendo tú y eso puede significar muchas cosas. Si yo te dijera lo que significa, estaría siendo poco honesto contigo, y no es mi estilo. Lo que sí que puedo hacer es darte algunos consejos. Te puedo invitar a que sometas eso que has vivido y cualquier otra cosa que experimentes a tu meditación, para ver qué te dice tu maestro interior de esa experiencia, para que entiendas mejor lo que significa. O sea, mi consejo es que tengas una libreta, como hacemos los ingenieros, que vamos de reunión en reunión ahí tomando notas y tal, y luego vamos encajando unas cosas con otras. Bueno, algo así. Tienes una libreta y anotas todas las experiencias, con dibujos, con palabras, como quieras, lo que vives. Y después las vas acumulando y ya verás cómo van a ir encajando entre sí. Y luego, regularmente, abres tu libreta, te tomas una de esas anotaciones, dibujos, símbolos, lo que sea, una palabra, un número, y meditas sobre ello. Lo sometes primero a tu razonamiento, te devanas los sesos, intentas entender lo que te dice hasta que agotes la razón, y después pasas a una mente totalmente abierta, receptiva, a ver qué te dice la intuición. Y si llega algo, lo anotas también, y ahí recogiendo, vas a ir llegando a tener piezas del puzzle que al final encajarán y resolverás lo que todo eso te está diciendo a ti y solo a ti. Y cuando lo comprendas, realmente cuando lo experimentes, no serás capaz de explicárselo a nadie más con palabras, porque las palabras no alcanzan. Tendrás a lo mejor una aproximación. Con el tiempo puede que llegues a explicar esas cosas con palabras cada vez más claras, pero nunca serán suficientemente claras. Y bueno, te quiero recordar también una cosa muy importante. El objetivo de la meditación no es nunca vivir experiencias determinadas. La meditación no tiene objetivos ni expectativas, solo tiene un propósito, que es comulgar con el momento presente. Eso es todo. Si aparecen impresiones, tómalas. Son mensajes y están dirigidos hacia ti. Pero el objetivo no es que te llegue determinado mensaje de determinada manera y si no he fracasado. No. Todo lo que llegue está ahí por alguna razón y deberías someterlo a tu maestro interior con la meditación. Así que te animo a que sigas por ese
por ese sentido y por ese camino. Y de nuevo, como decía antes, yo he escrito este último libro, mi 20ª publicación, Eres Luz, que está en las librerías y lo encontráis también en el link que está en la biografía. Aquí vas a encontrar mucha ayuda en ese sentido y vas a entender mucho mejor lo que significa la meditación, las formas de meditar y lo que quiere decir las cosas que vas a encontrar durante la meditación. Tengo una pregunta de Eusebio que me dice: ¿pueden acudir a la meditación ideas que se repiten y que nos estén indicando una respuesta sobre problemas que tenemos? Gracias. Pues la verdad es que sí. De hecho, eso es lo que consiste consultar a tu maestro interior. Sobre ese tema escribí también un libro, que os lo enseño aquí, El Maestro Interior. También lo podéis encontrar con los links de la biografía. Y precisamente de eso va la cosa, ¿no? De someter todas esas cosas a tu maestro interior, dejar que te hable a través de la intuición. Y cuando algo es repetitivo, algo te está diciendo. De alguna manera no puede ser tan repetitivo por casualidad, porque las casualidades no existen, ¿no? Así que, Eusebio, me gusta esta pregunta mucho, es un muy buen punto y me encanta que me lo preguntes. Y bueno, es verdad que durante la meditación pueden surgir revelaciones que se repiten. Esas impresiones mentales, como he respondido en una pregunta anterior, pues es importante anotarlas, y prestarle mucha atención. Porque esas experiencias son como si fueran perlas. Son perlas que te están entregando piezas de un puzzle, y ese es un puzzle que con esas piezas tienes tú que resolver para llegar a entender lo que tu maestro interior te está dando a entender. Insisto, lo mejor que puedes hacer es tener tu libreta personal y anotar ahí todo lo que vayas experimentando y meditar luego sobre ello. Y todas las piezas irán encajando en el momento preciso, sin ninguna prisa. Irán llegando otras piezas del puzzle, lo irás resolviendo y, bueno, pues lo conseguirás. Ya sabes, en ese camino, pues te he recomendado mi libro El Maestro Interior, también te recomiendo mi libro Eres Luz, que precisamente tiene capítulos dedicados a ese tema, a cómo someter a meditación, a las revelaciones y a temas como los que hemos hablado antes sobre la relación entre el alma y la personalidad y todos estos temas. Así que muchas gracias, Eusebio, por esta pregunta, ánimo y a seguir buscando, que por eso somos buscadores y todas las respuestas están dentro de ti y si las buscas realmente las encontrarás.